¿qué podemos ver con la voluntad de Dios con respecto a la sociedad? Dios crea al hombre, crea a la mujer, de allí, con esa primer familia, crea a la sociedad. Les da instrucciones verbales que se fueron pasando de generación en generación, que son escritos a través de Moisés, con la Torá. Allí Moisés escribe la Torá, que significa instrucción, esto en la Biblia hebrea, ¿sí? Que son los principios bíblicos, los principios de vivir en sociedad, los principios de Dios, la instrucción de Dios para esta nueva nación, su pueblo que es levantado. La instrucción de Dios para el pueblo de Israel, para su pueblo. Luego, ¿qué libros hay? Los Nevi'im, ¿sí? Que son profetas. ¿Qué hablan estos profetas? Hablan de juicio por desobedecer los principios y la restauración a través del arrepentimiento, la restauración a través de la misericordia de Dios. Y luego están los Ketubim, que son los escritos, ¿sí? Todo el resto de los escritos, que nos habla de la vida feliz meditando la Torá. Que eso es lo que Dios quiere para el ser humano. Una vida feliz, una vida en abundancia, meditando la Torá. Siempre cuando nosotros hablamos de meditar, en lo que es la mentalidad o la cultura hebrea, no es solamente de pensar, ay, sí, qué importante lo que dice esto, sino meditarlo para vivirlo, para ponerlo en práctica, no simplemente, y lo medito, no va para ese lado, no va para ese lado. Meditar en la palabra de Dios quiere decir profundizar, quiere decir rumiar, masticarla, pensarla, repensarla y ponerla en práctica. En la Biblia cristiana, ¿cómo está ordenado? Primero el Pentateuco, que son los principios, los libros históricos, que son el rechazo de la Torá. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver en el libro de Josué, que se levantan, que roban del anatema, que viene juicio, él les termina diciendo Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová, ustedes fíjense lo que van a hacer. ¿Sí? Después los jueces, que todavía peor, porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Después nosotros vemos, después de Samuel, que es el último juez, Reyes, Crónicas, y todo este tiempo de idas y venidas, de reyes que sí aceptaban a Dios, reyes que lo rechazaban. Todos estos libros hablan del rechazo a la Torá. Después tenemos los libros poéticos y sapiensales, ¿sí? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, que nos habla de la vida feliz meditando la Torá. Todos estos libros que nos hablan de cómo nosotros podemos disfrutar esa vida feliz meditando en la Torá. Y luego los profetas, así lo tenemos organizado nosotros, que es la esperanza de restauración. Siempre nos va a estar hablando del Mesías, nos va a estar hablando de Jesús, porque todo el tiempo están hablando de la restauración futura de Israel, ¿sí? Jesús es el que realizó esta esperanza de los profetas, ¿con qué? Con el reino de Dios. Cuando Él viene a proclamar que el reino de los cielos se ha acercado, realiza esa esperanza. ¿Y qué es lo que esperaban los profetas? Una sociedad con juicio y con justicia, una sociedad restaurada, una sociedad que viviera el reino de Dios. Y nosotros somos las primicias de ese reino de Dios. La iglesia son las primicias de ese reino de Dios. La iglesia somos una sociedad con juicio y con justicia. Si las sociedades, si las naciones no viven este juicio y esta justicia, la iglesia sí lo tiene que vivir. La iglesia tiene que ser como esos profetas que denuncian el pecado, pero también que hablan de la justicia de Dios. La iglesia tiene que hacer justicia con los pobres, esa justicia que las naciones no hacen. La iglesia tiene que hacer justicia. Nosotros desde nuestro lugar de trabajo tenemos que hacer justicia con nuestros empleados. Nosotros tenemos que denunciar, tenemos muchos cristianos que están en sindicatos. Nosotros tenemos que denunciar el abuso contra el obrero, no aceptar coimas
y permitirlo. Tenemos una posición de que nosotros estamos viviendo el reino de Dios. Dijimos que se ha acercado. Entonces nosotros tenemos que estar viviendo este reino de Dios. Jesús es la consumación del Antiguo Testamento. En Él, en Jesucristo, Él dijo, consumado es. Dice que Cristo es el fin de la ley. Cristo es el fin de la ley. En Cristo está todo cumplido. Si desaparecen los profetas del Antiguo Testamento, Jesucristo es solo el redentor de mi alma. Cuando nosotros tenemos que leer el Nuevo Testamento, tenemos que entender que es la continuación del Antiguo Testamento. Entonces, como Mesías, ¿cuál es la función de Jesucristo? Él es el profeta. Él profetiza el reino de Dios. ¿Cuál es esta profecía que Jesús trae? La restauración del reino de Israel. No solamente del cautiverio. Él que dice, vengo a pregonar libertad a los cautivos. Pero ya no son cautivos solamente de los romanos, sino que a los cautivos del pecado, libertad a los cautivos. Los profetas profetizaban la restauración del reino de Israel, no solamente del cautiverio. Lo terminamos de ver en el libro de Amós. No solamente del cautiverio, también de la restauración. Y es por eso que nosotros estudiamos el Antiguo Testamento y los profetas. ¿Por qué? Porque es lo mismo que hizo Cristo. Venir a pregonar libertad de los cautiverios del pecado y la restauración del pueblo de Dios. La restauración del pueblo de Dios. Por eso Jesucristo cuando comienza el ministerio, lo primero que hace es proclamar el reino de los cielos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y este reino restaurado, este reino de los cielos, ¿de qué nos habla? De la justicia. Para los judíos, para el pueblo judío, la restauración de Dios, la restauración de Israel, es volver al Edén. Pero para nosotros como iglesia, como cristianos, es el reino de Dios, es ir al cielo. Esa es nuestra restauración, ese cuerpo glorificado, ese nuevo cielo, una nueva tierra. Eso es lo que estamos esperando como hijos e hijas de Dios. Entonces, que podamos entender las enseñanzas que nos deja este libro. ¿De qué nos está hablando? De la justicia, de la justicia. Es un libro maravilloso y la justicia, decíamos al principio, como impetuoso río, como impetuoso arroyo. Una justicia que arrasa con todo. Y nosotros hoy somos portavoces que el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado. Y se ha acercado para que la iglesia pueda demostrar esta justicia de Dios, esta justicia social, que podamos ayudar. No estamos llamados únicamente a hacer acción social, no es así, eso del lleno no es así. Pero como iglesia no solamente tenemos que predicar la palabra, sino extender la mano al necesitado, no ser cómplices de corrupción, no ser cómplices de abuso a empleados, de abuso en los sindicatos, de abuso en las empresas, de abuso en las escuelas, en el área que te manejes. Sea cual sea, nosotros somos instrumentos de justicia en las manos de Dios. Que Dios les bendiga mucho.